Bienvenidos a este curso de griego del Nuevo Testamento. El día de hoy veremos los verbos líquidos, el futuro de eimi y los pronombres reflexivos en esta clase número 23. Como siempre vamos a comenzar con el vocabulario de la clase. Comenzamos con aleilon, que es un pronombre recíproco, que de ahí vamos a ver en qué consiste y que se traduce inicialmente como unos a otros. Apothnumain, yo moriré. Apoctenó y apecteina, y estos son el futuro. El primero es el futuro y el segundo es el aorista de apocteino, que es yo mato. Vamos a ver en esta lección algunos verbos que están en futuro y otros que están en este vocabulario vamos a ver algunos verbos que están en futuro y en aoristo. Eso es porque lo que vamos a ver respecto a los verbos líquidos aplica solamente para estos dos tiempos, futuro y aoristo. De aquí en más no voy a leer el tiempo aoristo, solamente voy a quedarme con el futuro, pero ustedes pueden, después que repasen bien esta lección, pueden repasar el vocabulario y se van a dar cuenta que al repasar el vocabulario van a estar también repasando contenido de la lección, particularmente lo que tiene que ver con los verbos líquidos, ¿ya? Pero esto les va a quedar más claro una vez que veamos esos verbos. Tenemos aposteló, que es el futuro de yo envío. Aró, que es el futuro de yo alzo o yo llevo. Való, que es el futuro de valo, yo tiro. Geautú, un pronombre reflexivo. De ahí también vamos a ver en detalle los pronombres reflexivos y sus declinaciones, así que no voy a entrar más en detalle con eso. Eguero, el futuro de levantar, de egeiro. Emautú, otro pronombre reflexivo. Después tenemos la preposición epi, que opera con el caso genitivo, en donde se traduce en, sobre, en tiempo de, con el dativo en cuanto a, por causa de, y con el acusativo sobre, a o en. Como señala aquí en la información, en paréntesis, efectivamente es una preposición muy común y compleja también, así que si bien estos son lineamientos generales, al momento de traducir textos en el Nuevo Testamento griego, hay que detenerse un poco y ver que las opciones no necesariamente son las que aquí hemos entregado. Esomai es el futuro de eimi, por lo tanto se traduce como seré. Menó, que es el futuro de meno. Y aquí ya podemos ver por qué es importante ver los verbos líquidos, porque aquí la diferencia entre menó, futuro, y meno es solamente el acento. Bien, eso también lo vamos a ver en la lección. Metanoeo, yo me arrepiento. Seautú, pronombre reflexivo. Speiro, yo siembro. Fobeomai, yo temo o yo tengo miedo, y es un verbo defectivo. Y tiene forma de voz pasiva, así que nos dan esa información también para tenerlo claro. Como ya vimos hace tiempo los verbos defectivos, conocemos bien en qué consisten. Fobeomai siempre hay que traducirlo como voz activa. Bien. Esto por supuesto hay que aprenderlo de memoria. Vamos a ver ahora sí los verbos líquidos, que es una de las lecciones principales de esta clase. No es información nueva gramaticalmente hablando desde el punto de vista de añadir contenido, sino que, al igual que vimos en la clase anterior, son algunas excepciones, por así llamarlo, que se producen cuando ciertas vocales se juntan. La buena noticia es que básicamente vamos a ver que en algunos casos aplica lo que aprendimos ya en la clase anterior. Bien. Bueno, los verbos líquidos son verbos cuyos temas verbales o cuyas raíces terminan con las letras lambda, mu, nu o ro. Algunos para hacer más fácil el memorizarse estas consonantes hablan de que uno puede relacionar la idea de líquido con agua mineral, ¿ya? Porque la palabra mineral tiene la M, la NU, la R y la L en español, que nos permiten también asimilar los sonidos de la lambda, mu, no y ro. ¿Bien? Entonces los verbos líquidos son verbos
cuyas raíces o temas verbales terminan con estas consonantes. Las conjugaciones del tiempo futuro y auristo primero, que ya conocemos, sufren algunas modificaciones dado que incluyen la sigma en sus desinencias. ¿Bien? Sabemos que la marca del futuro es la sigma y la marca del auristo primero, además del aumento o del prefijo, es la sigma alfa. En el idioma griego existe una cierta dificultad al combinar la sigma con estas consonantes de los verbos líquidos, lambda, mu, nu o ro, y por eso finalmente lo que ocurre es que la sigma desaparece, por así llamarlo, en la conjugación y se mantienen sí las otras características. Eso es básicamente lo que ocurre. En el tiempo futuro, al ser la sigma solamente la marca distintiva, la conjugación será la misma que ocurre en el presente, con los verbos terminados en épsilon, omega, que vimos también en la clase anterior. Por lo tanto, en el futuro, los verbos líquidos tendrán la conjugación del presente en verbos que terminan en épsilon, omega, como por ejemplo fileo. ¿Ven? ¿Se acuerdan ustedes que la clase pasada vimos en detalle la conjugación de fileo? Bueno, esa misma desinencia se van a repetir con el futuro en los verbos líquidos. Vamos a ver que la única forma de distinguir entonces entre el futuro y el presente en este tipo de verbos va a ser mediante el acento. Y en el tiempo auristo vamos a mantener la alfa. Recuerden que la característica del auristo, además del prefijo o aumento, es la sigma alfa. La sigma va a desaparecer, pero se mantiene la alfa. Y generalmente se va a alargar el tema verbal, en donde la épsilon se va a alargar a épsilon iota en lugar de eta. En esto entonces consisten básicamente los cambios que ocurren con los verbos líquidos en el futuro y en el auristo primero. Bien, vamos a ver a continuación las desinencias, no nos vamos a detener mucho en ellas, pero esta es la teoría que hay detrás de algunos pequeños cambios que van a ocurrir. Disculpen, adelanté la diapositiva. Bueno, les estaba comentando que en el futuro los verbos líquidos van a tener un acento circunflejo hacia el final de la palabra, como ustedes pueden ver, ¿verdad? El acento circunflejo, que es como un semicírculo. Y en el presente el acento no va a ser circunflejo, sino que puede ser grave o agudo y va a estar en el inicio de la palabra. Bien, esa es una diferencia importantísima. Ustedes pueden ver crino, por ejemplo, en el título. No está con acento circunflejo y está con acento al principio de la palabra. Eso porque está en el presente, pero en el futuro va a tener un acento sí o sí circunflejo y va a estar hacia el final de la palabra. Súper importante hacer bien esta distinción, repásenlo porque uno al leer quizás no siempre uno va a tener en mente cuáles son los verbos líquidos, hay que aprenderse bien cuáles son las consonantes de esos, qué características de esos verbos y reconocer que cuando tengan acento circunflejo hacia el final de sus conjugaciones vamos a estar hablando de el tiempo futuro. ¿Bien? En lo demás van a ser exactamente igual que los verbos del tiempo presente terminados en épsilon omega. Ahora sí, vamos a avanzar al futuro modo indicativo voz media de crino y aquí tenemos las conjugaciones, ya no las voy a repasar. Ustedes pueden verlos más en detalle después cuando vayan estudiando, pero aquí tenemos las conjugaciones también para la voz media. Cabe señalar que algunos verbos tienen temas líquidos en el futuro y no en otros tiempos. Por ejemplo, el futuro del ego es ero. ¿Bien? Entonces, en el presente el ego termina con gamma, que por lo tanto no es un verbo líquido, pero en el futuro termina con ro, es un verbo líquido y hay que conjugarlo como tal. Disculpen nuevamente, pasé a llevar la presentación. Tenemos acá las desinencias del auristo, modo indicativo, voz activa y media. Ocurre básicamente lo que habíamos conversado en unas láminas anteriores. La diferencia está que no tenemos la sigma, característica del auristo, sigma alfa, vamos a tener solamente la alfa,
Y además, la eta suele alargarse, pero no se alarga, perdón, la epsilon suele alargarse, pero no se alarga a eta, sino que la epsilon se va a alargar a eta y iota. Como el primer ejemplo que tenemos, que es emeina, bien, ahí tenemos que se alarga a epsilon iota, y no tenemos la sigma, por supuesto, que ya lo sabemos, pero sí se mantiene la alfa. Emeina entonces es el futuro de menos. Perdón, el aoristo primero de menos. ¿Bien? Y así con los otros casos que ya hemos aprendido. Vuelvo a reiterar que es lo importante, no tenemos la sigma, y lo otro que ocurre es que la epsilon suele alargarse a epsilon iota. Por supuesto, esto hay que aprenderlo de memoria. Vamos ahora a ver las desinencias del verbo eimi en futuro, que no lo habíamos visto, y aquí lo tenemos. Entonces tenemos el futuro del verbo eimi en primera, segunda y tercera persona, singular y plural. Tenemos esomai, yo seré, esei, tú serás, estai, y en plural tenemos esometa, esst, esontai. Por supuesto, esto también hay que aprenderlo de memoria. La buena noticia es que la conjugación es igual al futuro voz media del hubo, y ya lo hemos aprendido, excepto que la tercera persona en vez de estai es estai. Bien, el resto es igual al futuro voz media del hubo que ya conocemos. Vamos ahora a ver los pronombres reflexivos. Vamos a ver brevemente en qué consisten y algunos ejemplos para después ver cuáles son los paradigmas. Y los pronombres reflexivos se refieren al sujeto de la oración. Aquí tenemos varios ejemplos. Ulalo, peri, emautú. Se traduce como no hablo, ulalo, no hablo, acerca, peri, acerca de mí mismo. Y ese de mí mismo es el emautú. Tenemos otro ejemplo. U doxaseis, seautón, no te glorifiques, a ti mismo. Y en el a ti mismo tenemos el pronombre reflexivo seautón. Otro ejemplo, uk egei zoein en geautó, no tiene vida en sí mismo. Y el sí mismo es geautó. ¿Bien? Entonces, esta es la idea del pronombre reflexivo. Se va a referir al mismo sujeto que se está señalando en la oración. Ahora bien, las declinaciones de los pronombres reflexivos las vamos a ver a continuación. Vamos a ver primero los de primera persona, porque aquí también, obviamente, esto se conjuga con los respectivos casos en que pudiera encontrarse el pronombre. En el caso de la primera persona, este pronombre solamente lo vamos a encontrar con el genitivo, el dativo y el acusativo. Bien, y aquí tenemos la declinación de emautú, de mí mismo, por eso es primera persona, y tenemos singular y plural. Puede ser emautú, de mí mismo con el genitivo, o geautón, de nosotros mismos. Bien, y esto va a ser también con el genitivo, pero en plural. Esto por supuesto hay que aprenderlo de memoria, pero también podemos ver que las desinencias se nos van a resultar bastante familiares. Hay que preocuparse sí de la palabra emautú. Bien, y sobre esa empezamos a declinar para cada uno de los casos y también los géneros y el número. Pronombre reflexivo de segunda persona, seautú, perdón, de ti mismo o de ustedes mismos. Vamos a ver que se repite nuevamente geautón en el plural. Y tenemos los de tercera persona, cuya forma básica es geautú, de sí mismo, ¿verdad? Estamos hablando de él o de ella o de ellos, geautú. Y vuelve a repetirse para el plural, geautón. Todo esto hay que aprenderlo, por supuesto, de memoria. Debemos notar, eso sí, y esta es la buena noticia, que los pronombres reflexivos son muy parecidos a la declinación de autos que ya aprendimos, excepto que no hay caso nominativo, ¿verdad? Y tampoco hay primera y segunda persona para el género neutro. Así que es bastante sencillo poder asimilar estas nuevas palabras y que, ya lo comentamos, el plural geautón se repite para la primera, segunda y tercera persona.
Para finalizar vamos a ver el pronombre recíproco, que se la usa de la siguiente manera. El pronombre recíproco es aleilon y se traduce como de unos a otros o de cada uno. Y aparece en el Nuevo Testamento solo en las formas de aleilon, unos a otros, aleilois, a o para unos a otros, y aleilus, unos a otros. Aquí tenemos un ejemplo, blepusin aleilus, ellos se ven, blepusin, unos a otros. Bien, así que este es el pronombre recíproco, también lo conocemos bastante, se nos hace muy familiar en español y ocurre además solamente de 3 formas que son las que aquí aparecen, así que aprendiéndose estas 3 formas ustedes pueden aprenderse todas las formas en que aparece el pronombre recíproco en el Nuevo Testamento. Con esto terminamos esta clase número 23 del curso griego del Nuevo Testamento. Tuvimos varios ejemplos en la clase, así que no vamos a añadir más ejemplos ahora. Repase la lección y nos vemos en una próxima clase.